Hola corazones, ¿cómo están? Soy Jaycee. Me alegra poder grabar nuevamente un nuevo tutorial. Con este micrófono que tengo es mucho más fácil ir a cualquier lugar a grabar, aunque a veces sí se escuchan los ruidos, pero al menos tengo más libertad de moverme del lugar. Este tutorial será uno sencillo mientras ando retomando la práctica para pintar en el celular, como antes que lo hacía bien rápido. Ahora me demoro un poco, pero mientras más videos suba ya iré teniendo más soltura en la mano. En este video les enseñaré tomando como ejemplo piel clara, pero no se preocupen porque también sacaré uno igual a este pero en pieles oscuras. Coméntenme si desean uno así explicado igualmente de forma fácil. Entonces, ahora sin nada más que agregar, comencemos. Ya hice 3 bolitas de ejemplo. Porque son 2 bolitas. Entonces vamos a comenzar pintándolas con el color de base. Cualquiera que te guste, puedes elegir un tono más frío o uno más cálido. Y vamos a iniciar con la forma más fácil de pintar piel, que es sombreando primero con la misma gama de colores, es decir, el mismo tono de base pero más oscuro. Y con el aerógrafo y el tamaño del pincel grande, vas pasando suavemente de arriba hacia abajo siguiendo la forma circular de la esfera. Luego continúo oscureciendo, pero esta vez solo en la parte de abajo sin pasar tanto hacia arriba. Vuelvo a oscurecer con el mismo tono, pero esta vez un poquito más saturado, para que la sombra no vaya a ser muy opaca o como gris. Y para la zona de la luz con el mismo tono de la base, pero mucho más claro. Por aquí arriba, presionando suavemente y poco a poco, en forma circular. Agranda el pincel si quieres que la zona de luz sea más amplia. Y ya está, así de fácil. Básicamente usamos 3 tonos, el de la base, el de la sombra y el de la luz. Todos en la misma gama de color y simplemente vamos oscureciendo o aclarando de acuerdo a la zona que estemos pintando y de cuán intensa sea la luz. Si la luz es más intensa, entonces continúa sombreando más y más en la parte de abajo, haciendo la parte de la sombra aún más oscura. Bueno, ahora vamos por la segunda forma de pintar, y es la que suelo usar en la mayoría de mis dibujos. Esta forma abarca una gama de tonos más amplia que solo 3. Primero comenzamos a sombrear con el tono de base, pero en lugar de irnos para el lado oscuro, nos vamos para la parte más saturada. De una te das cuenta cómo cobra más vida la piel, ya no se ve tan opaca o apagada. Luego continuamos bajando con el mismo tono hacia el lado más saturado, pero sin irse tan al extremo porque también necesitamos que esté más oscuro y no solo saturado. Entonces vamos de una vez anotando los tonos que estemos usando. Luego para la luz, en lugar de simplemente irse para arriba hacia el lado blanco del color seleccionado, cambiamos de lugar en el círculo cromático a un color más cálido, pero cercano al de la piel, como el amarillo, y pintamos suavemente de forma circular. Y para darle una mayor profundidad podemos agregar un pequeño reflejo de luz en la zona de la sombra, pero uno de un color más alejado del color base. Nos vamos hacia los tonos morados que son mis favoritos. Ya lo han de saber de memoria. Y vamos pasando suavemente haciendo una línea curvada. Y puedes volver a repasar un poco en el medio con el color de la sombra que aquí es una saturada. Si te das cuenta, aquí se nota la forma de la esfera más como en 3D. Agregando el reflejo de luz da una impresión de más volumen, sin necesidad de sombrear tanto. Y por último vamos por la forma un poco más elaborada, o bueno, mejor dicho, más demorada, porque una vez que le agarres el tino no se te hará tan difícil, solo te tomará más tiempo que, por ejemplo, la primera opción. Sombreamos asimismo con un color similar al de base, pero más saturado. Para la luz puedes usar el que quieras. Aquí, como este estilo de coloreado llega a ser con más variedad de color, voy a agregar un color opuesto al de la base. Entonces me voy por un color celeste. Uno más claro para que se note que es luz. Suavizo un poco el color de la luz con el color de base, en caso de que te haya quedado muy intenso. Aunque eso también dependerá de qué tan intenso te gusten los colores de iluminación. Luego sombreamos con un color más diferente al de la base. Me fui por un morado oscuro. Aquí en vez de usar el morado como reflejo de luz, lo uso como sombra.
Luego agrego un reflejo de luz diferente al celeste de la luz principal. Elegí uno verde, un poquito saturado, y paso suavemente por encima, pero solo en la parte de abajo, haciendo como una línea curva. Difumino un poco con ayuda del cuentagotas para pasar por encima el color de la sombra. Y agregamos un color más a este reflejo, como un azul. Por último, un color rosadito por arriba en medio de la sombra y de la luz. Aquí lo que cuenta es agregar colores a lo desgraciado. Si te gustan los dibujos coloridos, claro. Es cuestión de gustos nada más. Yo uso esta forma de pintar para mi estilo semirrealista. Y eso es todo. Las tres formas están bien. Ninguna es mejor que la otra. Simplemente tenemos que probar cuál nos gusta más a nosotros. Y con cuál nos acomodamos mejor para encontrar nuestro estilo. Espero les haya gustado y sobre todo les haya servido esta explicación. Si quedaron con dudas, háganmela saber en los comentarios, sin miedo. No te vayas sin haber dado like al video si te gustó, comentar si te sirvió y compartirlo si me amas. Ok, no, pero compártelo para ayudar a más artistas. Suscríbete y activa la campanita si no quieres perderte de ningún video. Los quiero mucho, corazones, tomen agüita y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.